¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, nuevo primer ministro en Francia con otro notable invitado, Philippe Ristic, historiador y escritor. Philippe Ristic, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, querido Jorge. Philippe, nuevo primer ministro en Francia, el tercero en un año, el séptimo desde que el presidente Macron llegó al poder. Tu lectura de el nuevo señor Sébastien Lecornu. Bueno, primero decir que el primer ministro Bayrou no se fue por ninguna razón. Si se fue porque, primeramente, en la Asamblea Nacional no tiene mayoría porque hace un año el pueblo francés decidió dar mayoría a una coalición de izquierda que se llama el Nuevo Frente Popular, que ganó una mayoría relativa, pero mayoría en la Asamblea Nacional, y normalmente en el sistema político francés se elige un primer ministro, el presidente de la República debe de nombrar un primer ministro del color político de esta mayoría. El presidente Macron se negó a reconocer el resultado de las elecciones y nombró 3 veces ministros que vienen del partido que llegó 3/4 en coalición con alianzas, con puestos para la extrema derecha en algunos ministerios. Entonces, después de eso, ¿qué es lo que pasó? Nombró uno, cayó porque la Asamblea Nacional lo hizo caer. De nuevo el segundo y el tercero, cayó el Bayrou por presentar un presupuesto de la nación que tenía recortes en la salud pública, tenía recortes en la educación pública, que anulaba, suprime 2 días feriados, entonces hace economías sobre el pueblo. Entonces, este gobierno también cae porque la Asamblea Nacional no le vota lo que se llama la confianza, y cuando no se vota la confianza al gobierno, el gobierno cae, tiene que dimitir el primer ministro, y al día siguiente, Macron de nuevo nombra a un ministro que es el más fiel de los macronistas porque ha sido ministro desde 8 años, desde el inicio de todos los gobiernos de Macron, y es el actual ministro de las Fuerzas Armadas de Francia. Entonces, frente a todo lo que pasó, de nuevo Macron ni siquiera reconoce el voto popular de hace un año, sino va aún más en la provocación, nombrando al ministro que es el artesano, el que hizo todo para que la guerra en Ucrania siga, vendiendo una cantidad de material militar impresionante a Ucrania. Estamos hablando de 5.000 millones de euros que han sido distribuidos desde el inicio de la entrada de Rusia a Ucrania. Entonces, esta provocación la hace un día antes de una movilización popular nacional, el 10 de septiembre, que desató una ola de protestas en toda Francia. Estamos hablando de millones de personas, en toda Francia, en todas las ciudades que están protestando, no solamente contra Bayrou, que ya cayó, y su presupuesto, sino contra el sistema macronista en general, que está favoreciendo solamente a los ricos de Francia y no a la mayoría popular. Para darle solamente un ejemplo, Jorge, la fortuna, la riqueza de los 500 más ricos de Francia ha aumentado de 600.000 millones de euros a 1.200.000 millones de euros entre 2017 y 2023. Desde que llegó Macron, los ricos enriquecieron de una manera nunca vista en la historia de Francia. Y entonces la nominación de este nuevo ministro Lecornu es una provocación ante el pueblo francés. Ahora viene una moción de destitución, se llama, para destituir al presidente, que no tiene muchas posibilidades de llegar, pero lo lanzó la Francia Insumisa, que es una de las fuerzas de izquierda principal en Francia, y si votan todos los diputados parlamentarios que votaron para censurar al gobierno, puede que caiga Macron también. Estamos hablando de este tercer primer ministro en el último año y, como tú decías,
Como lo resumías, acá estamos hablando de un presidente que disuelve la asamblea, llama a elecciones, gana la izquierda, pero pone primeros ministros de derecha y no respeta esa voluntad. Este entonces nuevo primer ministro Le Cornu, ¿también va a caer? Bueno, seguramente que va a caer. El problema es el siguiente. Uno cree que en Francia hay dos oposiciones fijas y determinadas contra Macron. Está la oposición de la coalición de izquierda, que ganó, y está la oposición de la extrema derecha, que también en la Asamblea Nacional tiene una fuerza como nunca la ha tenido en la historia de Francia. Solamente que la oposición de la extrema derecha es una falsa oposición, porque ellos permitieron que el último gobierno siga durante meses porque están pidiendo puestos ministeriales. Así, la extrema derecha seguramente en este momento está negociando de nuevo con Macron para obtener puestos en el gobierno. Ahí está el ministro del Interior que obtuvieron, ahí está el Ministerio de la Justicia, que uno ve las ironías de la historia, perdón, pero cuando Hitler en el inicio de los años 30 estaba negociando con la derecha tradicional, también negociaba primero el Ministerio del Interior, que se encargaba de la represión. Entonces ellos, bueno, siguen en el mismo relato y en la misma manera de hacer. Entonces, si no hay acuerdo con la extrema derecha, si no hay acuerdo tampoco con los traidores de la izquierda y los traidores de la derecha, este gobierno no tiene ninguna posibilidad de llegar a sobrevivir y de nuevo caerá. Por eso una parte de la izquierda encabezada por el ex candidato presidencial Jean-Luc Mélenchon está pidiendo la dimisión del presidente, porque a partir del momento en el cual no se respeta al resultado electoral del 2024 y no se respeta al sistema institucional francés que promueve el hecho de nombrar a un primer ministro, bueno, entonces el presidente tiene que irse y tenemos que ir a elecciones presidenciales anticipadas. Si no, vamos a seguir hasta el 2027, que es la próxima elección presidencial, así con gobiernos y gobiernos que caen el uno después del otro. Y eso puede durar hasta el final, salvo si Macron vuelve a las urnas, disolviendo de nuevo la Asamblea Nacional, lo que por ahora es muy poco probable. Ayúdame porque voy a tratar de pintar con pinceladas muy gruesas observaciones cuando se ve Francia desde Francia y desde Europa. Acá estamos hablando de un presidente en donde inicialmente se proyectó, se trató de posicionar como un hombre que no era ni de derecha ni de izquierda. Sin embargo, todo parece indicar de que desde un principio siempre coqueteó con la derecha y que en realidad nunca fue un hombre de centro. Todo eso para decirte que cuando tú estás expuesto a los medios de comunicación masivos en Francia, este país que está dividido, según muchos, en 3/3, uno la izquierda, otro supuestamente el centro y otro la extrema derecha, siempre cuando se analizan las noticias, como en el caso de la llegada de este nuevo primer ministro, inmediatamente cuando tú ves los noticieros o los programas de entrevistas, inmediatamente la reacción inicial es poner en pantalla a la extrema derecha. Estamos hablando de Marine Le Pen, por ejemplo, y no le dan el mismo tiempo, no hay ecuanimidad en poner, por ejemplo, a Jean-Luc Mélenchon o a otro miembro de la izquierda, de tal manera que el público francés de manera equilibrada y ecuánime pueda escuchar las dos campanas. Acá es lo que pasa políticamente e inmediatamente la reacción de la extrema derecha y dejan a todos los otros actores no teniendo el mismo protagonismo. Es una observación que la veo de manera parcializada, ¿o tú también tienes esa impresión? No, hay que mirar quiénes son los actores mediáticos de Francia para entender lo que está pasando. Porque el poder mediático en realidad es el primer poder en Francia como en otros países europeos. El 90% de la prensa francesa lo poseen solamente 9 multimillonarios franceses. Y estos multimillonarios tienen sus intereses
Esos hicieron llegar a Macron al poder, porque Macron, para recordarle al público que nos escucha, Macron viene inicialmente del Partido Socialista, imagínense usted, de izquierda, pero este Partido Socialista durante el mandato de Hollande hizo una política de derecha. Entonces, lo que pasó es que en Francia desaparecieron los sentidos de las palabras izquierda y derecha, porque los que gobernaron y que se declaraban de izquierda hacían lo mismo que los que se declaraban de derecha. Entonces, todo eso desapareció y de eso nació Macron, que como tú lo dices muy bien, se presentó, de hecho, como ni de izquierda ni de derecha, porque él es un traidor de la izquierda que sumó a los traidores de la izquierda con los traidores de la derecha. Y entonces, este fue el primer fenómeno. El segundo fenómeno es que estos multimillonarios de la prensa, hay algunos que pasaron a la extrema derecha y empezaron a comprar otros canales de televisión, empezaron a comprar cuentas en las redes sociales de información, empezaron a crear nuevos periódicos con mucha plata para apoyar o a la candidata de la extrema derecha, que es Marine Le Pen, o al candidato de la ultraderecha, que en la última elección fue Éric Zemmour. Todos racistas, todos promoviendo odio, pero ese es el proceso que estamos viviendo, es que en toda Francia se está comprando todos los espacios de poder y sobre todo los espacios de poder mediático están comprándose por la extrema derecha. Y no solamente lo más evidente, que son los canales de televisión, las redes sociales, sino también, por ejemplo, las casas editoriales. En Francia, las editoriales históricas, Hachette, Seuil, todas estas están también compradas por la extrema derecha, lo que implica que el paisaje mediático francés ha cambiado de ser algo favorecido para la derecha a algo favorecido para hablar todos los días de los musulmanes, de los árabes, de los negros, que supuestamente todos roban, todos asesinan, todos roban el trabajo de los verdaderos franceses. Eso es una estrategia mundial que hemos visto en todas partes, porque si uno ve también América Latina, bueno, igual el tema de los venezolanos en Chile es usado para acusarlo de nuevo de robar nuestro trabajo, de asesinar, etcétera, etcétera. Eso como estrategia de diversión, para no hablar de los verdaderos temas, porque en Francia, al mismo tiempo, ha aumentado la pobreza. Hay 15% de pobreza en Francia, 10 millones de personas, 1 millón más que hace 20 años. Y durante el mandato de Macron ha habido un aumento todos los días de la pobreza. Solamente entre 2022 y 2023 son 650.000 personas que entraron en situación de pobreza. Entonces, a estos pobres lo estamos proponiendo odiarse entre ellos a través de estos medios de comunicación promovidos por la extrema derecha, en lugar de cuestionar el modelo económico-político que llevó a esta situación, que llevó a cortes impresionantes en salud pública, en educación pública y en las ayudas del Estado para los más necesitados. Esa es la situación. Philippe, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Philippe Ristic directamente sobre el tema del nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Philippe Ristic directamente sobre el nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu. Philippe es historiador, escritor y miembro del Centro de Corporación de Intercambio Internacional de Francia. Philippe, ¿qué panorama ves tú en cuanto a las elecciones, por lo menos oficiales, sin asumir que habrá elecciones anticipadas del 2027? Y me refiero al hecho de que se supo en días recientes de que
el juicio a Marine Le Pen de la extrema derecha ahora va a comenzar en enero del año próximo, de 2026, es decir, por lo menos un año antes de las elecciones, que antes se temía que iba a ser mucho más próximo. ¿Cómo estás leyendo el panorama y cómo estás leyendo esa decisión? Bueno, se supone que ella está inhabilitada, como tú lo dijiste. Vamos a ver el resultado de este juicio. En realidad ya tienen una carta de recambio la extrema derecha primero, porque está el Jordan Bardella, que se presenta como el joven y que se presenta sobre todo como el que puede hacer una alianza con los altos jefes de empresa y multimillonarios franceses para aliarse entre derecha y extrema derecha como candidatura común para el 2027. Este es un primer bloque, ahora el más potente porque también está favorecido por un contexto europeo donde crece la extrema derecha en todos los países. Porque del otro lado, Francia es el único país también que queda con una fuerza de izquierda potente y que tiene posibilidades todavía de llegar al poder ganando la elección presidencial. Se trata de la coalición que ganó las elecciones legislativas, el Nuevo Frente Popular, y cuyo candidato podría ser Jean-Luc Mélenchon. Ahora esa es la versión ideal, el paraíso, pero en realidad lo que pasa es que dentro de esta coalición de izquierda, esta coalición ya no existe. ¿Por qué? Porque se sumaron adentro el Partido Socialista, los Verdes, incluso el Partido Comunista, y está la primera fuerza, Francia Insumisa. Pero de los tres que acabo de nombrar, la mayoría aceptaron pactar con Macron. Y entonces esta coalición se está dividiendo entre los que dicen vamos a gobernar, tenemos un proyecto, un programa, y entonces será este programa que gobernará si ganamos las elecciones. Ahí está la Francia Insumisa, ahí está Mélenchon, y los otros que dicen sí, pero podemos pactar, podemos negociar con el macronismo para guardar algunas cositas del programa y el resto le damos todo a Macron. Para resumirlo así, sencillamente, un poco eso. Entonces, para esta elección presidencial, seguramente que esta izquierda va a ser dividida entre un bloque minoritario, pero que puede hacer daño, representado por estos partidos minoritarios, y la Francia Insumisa, que seguramente va a tener su candidato Mélenchon como en la última elección presidencial. Y del otro lado va a estar el bloque de la derecha macronista, que está buscando su candidato. Pero hay un cuarto bloque que no se habla mucho, es también el bloque de la abstención, porque hay un 20% más o menos del cuerpo electoral francés que todavía no vota, 20-30%. Y hemos visto en las últimas elecciones que se puede mover este bloque. Entonces, hay un factor desconocido, que es el voto de la abstención. Si la abstención se reduce, se ve que se favorece a la izquierda más que a las otras fuerzas políticas. Es lo que se ha verificado. Y también está la cuestión de los jóvenes, que también votan mayoritariamente a la izquierda. Entonces, el panorama político para el 2027 es mucha incertidumbre entre estos tres bloques, porque en el sistema institucional francés, es un detalle, pero hay que conocerlo, uno se puede elegir en realidad con muy pocos votos, porque si uno ve la última elección presidencial, Macron ha sido elegido por el 16% de los inscritos, porque al final él pasó a la segunda vuelta frente a la extrema derecha y ha sido elegido en contra de la extrema derecha. Lo que explica, si quiere Jorge entender, el odio de los franceses hacia la política macronista, es porque también el sistema institucional francés permitió que se elija a un presidente con muchos poderes, con muy pocos votos al final. Porque en Francia la constitución que tenemos ya tiene unos casi 70 años, un poquito más, nace de la guerra contra Argelia, la guerra colonial en Argelia, y necesitaba un presidente con un poder muy fuerte. Y entonces esta constitución, si usted hace ganar a un presidente, tiene que saber que tiene la posibilidad infinita de poder en el país hasta nombrar una dictadura temporal con el artículo 16 de la Constitución. Ese es el panorama. Vamos hacia una elección presidencial de mucha incertidumbre.
en un contexto también de guerra profunda en Europa, porque todo el mundo quiere la paz menos los europeos. Es la cosa impresionante de este momento, porque los franceses, como los alemanes, como los ingleses, como los italianos, quieren seguir con la guerra porque ahí hay un negocio de armamento. Ahora el armamento estadounidense también, que se debe de vender a Ucrania todavía, entonces tiene que seguir la guerra. Y en este contexto la elección presidencial también va a ser definida por los acontecimientos políticos internacionales, eso sin hablar del genocidio en curso en Palestina ahora. Francia y su relación con América Latina. Acá estamos hablando del presidente francés, Emmanuel Macron, como tú dices, que en un momento era socialista. Bueno, dentro de lo que recuerda su antecedente, cuando de pronto se para en una esquina de Caracas un señor que se llama Juan Guaidó y se declara presidente, este señor, el presidente de Francia, apoyó y reconoció a Guaidó como presidente. Después puso marcha atrás y empezó a tomar otra posición, pero inicialmente lo apoyó como presidente de Francia, el presidente Macron, a Juan Guaidó. Luego se ha transformado, sobre todo en los últimos tiempos, en el más férreo enemigo del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Dónde está Francia o dónde está la Francia de Macron respecto a América Latina? Lamentablemente no creo del buen lado de la historia. Hasta ahora Macron ha demostrado, primero, antes que todo, mucha ignorancia sobre América Latina. Él no sabe. Tú has hablado del episodio Juan Guaidó. Macron no tiene ni idea de lo que está pasando en Venezuela, ni tiene ni idea de lo que está pasando en México, en otros países, porque primero no le interesa, no es su cultura, y segundo porque él sigue las órdenes de Estados Unidos. Acuérdense que Francia es una gran parte del presupuesto de la OTAN y que Macron hasta ahora ha obedecido a todas las órdenes que venían de América del Norte. Así que en el tema venezolano, por ejemplo, Macron siguió cuando Juan Guaidó, Macron siguió hasta hace poco mandando unos barquitos militares, ¿ah?, en el Caribe para supuestamente luchar contra la droga, como un signo de apoyo a la política de Trump, ¿ah?, cuando se presenta como una alternativa a Trump, en realidad está siguiendo todo lo que hace. Y Macron se fue a Argentina, recibió también en París a Milei con sonrisa, con abrazo. Está apoyando no la fuerza democrática de América Latina. Lo que se ve con el tema venezolano, por ejemplo, es que aunque Francia tenga muy poco que ver con Venezuela ahora mismo porque ha reducido, yo creo que la cifra de menos del 0.5% del comercio exterior de Francia se hace con Venezuela. No se hace casi ningún comercio con Venezuela, pero sí se hacen acciones, medidas coercitivas unilaterales contra el país a través de la Unión Europea. Yo quisiera, como francés, que tengamos otra relación con América Latina, sabiendo que en América Latina está la esperanza de otro mundo. Cuando uno ve a México, que aunque tiene 3.500 kilómetros de frontera con Estados Unidos, está también reduciendo la pobreza. Cuando uno viene de Europa, donde están aumentando las desigualdades, donde están enriqueciéndose como nunca los más ricos, donde están instalando el odio entre nosotros mismos, bueno, yo creo que hay mucho que aprender de América Latina y en particular como países como Venezuela, como México, como Cuba, que aunque tengan mucha adversidad, muchos enemigos, han tratado siempre de poner al pueblo en el centro de la mesa, en el centro de la discusión política, porque en el fondo todo eso es una discusión política. No existe un Macron de centro que no es de izquierda ni de derecha, no, existe un Macron neoliberal y eso se llama derecha y eso se llama una repartición de riqueza a favor de los más ricos. Eso es.
Por último, entonces, Philippe, y si a efectos de una especulación, y si ganara la elección la izquierda, dado que tú explicas que en realidad la izquierda no es más la izquierda, sino es la derecha disfrazada de izquierda, ¿podría cambiar entonces en alguna medida la relación de Francia con América Latina en el supuesto que el próximo presidente fuera socialista o de izquierda? Bueno, socialista como Partido Socialista francés no creo que va a cambiar la relación con América Latina, porque todos creyeron en los relatos acerca de Venezuela, acerca de México. El único candidato de izquierda verdaderamente que tiene una relación particular con América Latina, de hecho habla español también y que viajó mucho, es Jean-Luc Mélenchon, que él tiene claro que el continente latinoamericano no son indios que hay que colonizar o civilizar, no sé qué, o que bailan salsa solamente, son también gente que están construyendo alternativas políticas y propuestas políticas que en el mundo no se ve. Perdón, pero para el de 8 mil millones de seres humanos en este mundo, ¿cuántos viven en países que proponen una alternativa al neoliberalismo? Muy poco, muy poco. Entonces, si ganará, si gane el candidato Mélenchon a la presidencia de la República, seguramente que se van a retomar relaciones diplomáticas, políticas, y no solamente comerciales con América Latina, sino también culturales, intercambios, en este sentido. El resto de la política francesa, lamentablemente, no es así y prefiere mirar hacia América del Norte y el llamado Occidente en general, que ya no existe como potencia primaria en el mundo. Los únicos que hablan del otro mundo, el de los BRICS, porque que nos guste o no nos gusten, el color político de Rusia, de China, de India, de Irán, estamos hablando de más de la mitad de la humanidad que se está organizando para construir una alternativa al hegemonismo norteamericano en la economía mundial y en la diplomacia y en las relaciones internacionales. Y el único que mira hacia este otro mundo, bueno, es el candidato Mélenchon. El resto tienen posiciones muy tradicionales y creo que tenemos incluso el único partido verde del mundo que no es pacifista, sino pro guerra, porque los verdes, por ejemplo, en Francia están a favor de mandar soldados, como el Partido Socialista, a Ucrania para pelear con Rusia, lo que es una locura total. Philippe Ristic, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, querido Jorge, gracias por la invitación.